El sistema nervioso periférico está conformado por todos los nervios que emergen del encéfalo y de la médula espinal, es decir, a partir del sistema nervioso central. Si imaginas o imaginamos el sistema nervioso central como una carretera principal, el sistema nervioso periférico entonces estaría compuesto de todas las calles secundarias que salen y entran a la principal y que además permiten que los impulsos nerviosos viajen desde y hacia las regiones más alejadas o periféricas del cuerpo humano. Soy Lisbeth Caballero Muegues, estudiante de la especialización de Neuropsicología de la Educación, y en este video abordaremos el sistema nervioso periférico, sus divisiones y los nervios periféricos que lo componen. Para iniciar, tengamos presente que el sistema nervioso es, junto con el sistema endocrino, el director y el coordinador de todas las actividades conscientes e inconscientes de nuestro organismo. Está formado por el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por nervios. El sistema nervioso permite la relación entre nuestro cuerpo y el exterior. Además, regula y dirige el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. De esta manera podemos decir que el sistema nervioso periférico no es más que una red de nervios que recorre la cabeza, el cuello y el cuerpo, que transporta mensajes desde y hacia el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está casi completamente constituido por nervios, y dentro de este existen dos tipos de nervios: los craneales y nervios espinales. El sistema nervioso periférico puede ser dividido en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Ambos pueden ser subdivididos, el primero en simpático y parasimpático y el segundo en motor y sensitivo. El sistema nervioso periférico consta de nervios espinales o raquídeos y craneales y sus ganglios asociados, grupo de células nerviosas fuera del sistema nervioso central. Entrando ya un poco más en materia y hablando de todo lo que es la estructura del maravilloso sistema nervioso periférico, podemos entonces ver que los pares craneales que hacen parte de nuestro sistema nervioso son 12 y son aquellos que parten de la base del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo y que emergen por los agujeros de la base del cráneo, distribuyéndose por la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Pueden ser sensitivos, como el olfatorio y el óptico, motores como el oculomotor, o mixtos, que son los más numerosos, como el trigémino, el facial o el vago. Hagamos una breve descripción de estos pares que hacen parte de nuestro sistema nervioso periférico. El nervio olfatorio son conexiones cortas que se proyectan a partir de la mucosa olfatoria dentro de la nariz y del bulbo olfatorio en el interior de la cavidad craneal. El nervio óptico contiene axones mielinizados que surgen de las células ganglionarias de la retina. Los pares craneales 3, 4 y 6 controlan los movimientos de los ojos. Además, tengamos presente que el par craneal 3 controla la contracción de la pupila. El nervio patético es el único nervio craneal cruzado.
Se origina en el núcleo patético, que es un grupo de neuronas motoras especializadas localizadas justo por debajo del núcleo del motor ocular dentro del mesencéfalo inferior. El nervio trigémino contiene una raíz sensorial de gran tamaño, que transmite las sensaciones de la piel y la mucosa de la mayor parte de la cabeza y el rostro, y una raíz motora de menor tamaño que inerva a la mayor parte de los músculos de la masticación y el músculo tensor del tímpano en el oído medio. El nervio motor externo surge de las neuronas del núcleo del motor ocular externo, localizado dentro del tegmento dorsomedial en la parte inferior de la protuberancia anular. El nervio facial es el nervio que consiste propiamente dicho y en el nervio intermedio. Ambas partes pasan a través del meato auditivo interno, donde se encuentra el ganglio geniculado para el componente del gusto. El nervio auditivo es un nervio doble que surge a partir de los ganglios de Corti y de Scarpa en el laberinto del oído interno. El nervio glosofaríngeo contiene diversos tipos de fibras. Las fibras eferentes branquiales del núcleo ambiguo pasan al músculo estilofaríngeo y las fibras eferentes viscerales del núcleo salival inferior pasan a través del plexo timpático y del nervio petroso menor al ganglio de Arnold, desde el cual viajan fibras a la glándula parótida. El nervio vago en él podemos encontrar las fibras eferentes branquiales del núcleo ambiguo. Contribuyen con las raicillas al nervio vago y al componente craneal del nervio accesorio. Las del nervio vago pasan a los músculos del paladar suave y a la faringe, y las del nervio accesorio se unen al vago fuera del cráneo y pasan a través del nervio laríngeo recurrente a los músculos intrínsecos de la laringe. De esta manera, y haciendo un breve resumen, entonces el nervio olfatorio es sensitivo y se ocupa de la olfacción. El nervio óptico es sensitivo y se ocupa de la visión. El nervio motor ocular común es motor y se ocupa del movimiento del ojo. El nervio patético es motor. El nervio trigémino es mixto y se ocupa de las sensaciones de la piel, facial y la masticación. El motor ocular externo es motor y se ocupa del movimiento del ojo. El facial es mixto y se encarga de las expresiones faciales y el gusto. El estoacústico sensitivo se ocupa de la audición y el equilibrio. El glosofaríngeo es mixto y se encarga de la deglución, gusto y sensación de sed. El vago es mixto y se encarga del control de las vísceras. El espinal es motor y se encarga del movimiento de la cabeza. Y el hipogloso es motor y se encarga de los movimientos relacionados con el habla. Ahora nos encontramos pues con los pares espinales, también conocidos como nervios raquídeos o nervios dorsales.
forman parte del sistema nervioso periférico. Los nervios espinales están constituidos por fibras motoras y sensitivas, así como por fibras autónomas. Existen 31 pares de nervios que emergen intermitentemente de la médula espinal para salir del conducto vertebral. Su función es recibir información sensitiva desde la periferia y transmitirla al sistema nervioso central, igual que recibir información motora del sistema nervioso central y transmitirla a la periferia. Los nervios espinales comienzan como raíces nerviosas que emergen de un segmento de la médula espinal a un nivel específico. Cada segmento de la médula espinal contiene 4 raíces: una raíz anterior, vertebral, ventral y una raíz posterior, dorsal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Los nervios espinales emergen del conducto vertebral, a través del foramen intervertebral ubicado debajo de la vértebra correspondiente. Esto quiere decir que existen 12 pares de nervios espinales torácicos, 5 pares de nervios espinales lumbares y 5 pares de nervios espinales sacros, y un par que es un nervio coxígeo. Un ganglio nervioso es un conjunto de cuerpos neurales que se ubica en el trayecto de los ramos somáticos y autónomos del sistema nervioso periférico. Los ganglios pueden clasificarse a grandes rasgos en dos grupos: ganglios sensitivos, que están relacionados con el sistema nervioso somático, y ganglios autónomos, relacionados con el sistema nervioso autónomo. En cuanto a su estructura, los ganglios poseen una estructura ovalada y contienen cuerpo o somas neurales, células satélite, un tipo de célula glial y una capa de tejido conectivo. Describiendo un poco los ganglios asociados, entonces nos encontramos con que, si bien sabemos que está dividido en dos, los ganglios sensitivos son aquellos que se encargan de recibir y enviar al sistema nervioso central los estímulos provenientes del medio exterior, y que dentro de este ganglio podemos encontrar una subdivisión: el ganglio de la raíz posterior, que contiene grupo de neuronas sensitivas que conducen información relacionada al dolor, al tacto, la presión y temperatura desde el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. Ganglio sensitivo de los pares craneales. Estos son ganglios con funciones sensitivas especiales y son similares a los ganglios de la raíz dorsal y se subdividen de la siguiente manera: ganglio trigeminal, que contiene los cuerpos celulares de las fibras que proporcionan la inervación sensitiva de la mayor parte de la cabeza. El ganglio geniculado es el ganglio sensitivo asociado al nervio facial. El ganglio espiral es el ganglio sensorial de la división coclear del nervio vestibulococlear y contiene los cuerpos de las neuronas del primer orden de la vía acústica. El ganglio vestibular se encuentra en el fondo del conducto auditivo interno y contiene neuronas sensoriales bipolares de la vía vestibular. Ganglio superior o inferior del nervio vago se encuentran en los somas de las neuronas sensoriales pseudo-unipolares del primer orden. Estas neuronas reciben información aferente de la dura madre de la fosa craneal posterior
el conducto auditivo externo y el pabellón de la oreja. Dentro del ganglio inferior hay somas de neuronas que transmiten información sensitiva general y de la mucosa de la laringe, la faringe y el paladar blando. Los ganglios del nervio glosofaringeo contienen dos ganglios. El superior, que contiene cuerpos de neuronas que inervan el oído medio y la cara interna de la membrana timpánica, y el ganglio inferior alberga cuerpos celulares de neuronas que inervan la mucosa del tercio posterior de la lengua, la pared faringea adyacente, la tuba auditiva y la cavidad timpánica. Por último, entonces nos encontramos con los ganglios autónomos. Un ganglio autónomo es un conjunto de cuerpos o somas neurales ubicados fuera del sistema nervioso central, los cuales pueden dividirse en tres grupos. Ganglios de la cadena simpática son los ganglios autónomos del sistema nervioso simpático. Consisten en una cadena pareada de ganglios situados ventral y lateralmente a la médula espinal. Los ganglios de la cadena simpática reciben sus fibras desde el asta lateral de la médula espinal torácica y lumbar superior y participan en la conducción de información relacionada con el estrés y el peligro. Los ganglios prevertebrales, estos también tienen funciones simpáticas, pero no forman parte de la cadena, sino que están cerca de los nervios espláncnicos que siguen las ramas aórticas principales para inervar todos los órganos que se encuentran en las cavidades abdominales y pélvica, a excepción de la glándula suprarrenal. Y el ganglio parasimpático pueden encontrarse en la cabeza y el cuello, en el recorrido de los nervios craneales y en el tronco, acerca de los órganos torácicos y abdominopélvicos. De esta manera, entonces, estudiamos y analizamos un poco de todo lo que es nuestro sistema nervioso periférico.